Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bonito se ven, ¿verdad? Todos con su cubrebocas, muy bien sentaditos. Gracias a Dios. La serie que estamos tocando se titula Arrepentíos y creer en el Evangelio. El único fin y el único propósito de que nosotros, de parte de Dios, porque antes de comenzar una serie, primeramente oramos. De hecho, le comentaba a los hermanos, todavía no sé o no sabemos todavía cuál serie sigue. Pero es importante que entendamos, cada uno de los que estamos aquí, el porqué de esta serie. Esta serie de Arrepentidos y creer en el Evangelio es más que nada para los creyentes de esta iglesia. Nosotros, como creyentes en Cristo, no podemos continuar viviendo como lo del mundo, o peor que los del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que proceder al arrepentimiento. Si realmente tú y yo queremos estar una eternidad con Cristo, no vengamos a perder el tiempo a este lugar. Tenemos que venir a conocer más de Jesús, a conocer su Evangelio, pero ante todo y sobre todo, que nos arrepientamos cada uno de nuestros pecados. Ahora, la enseñanza de hoy en particular no es para nadie, es para la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque a veces el peor error que yo también cometí, el peor error es decir, es que ya lo está diciendo por mí. No, hermanos. Nosotros sería un error pensar que esta enseñanza la voy a preparar para él o ella. No, las cosas no son así. Por eso el título y por eso de esta serie, para que cada uno de nosotros entendamos de qué nos tenemos que arrepentir. Y esto es delante de Dios. Amén. Como dijo Juanito, o sea, estas enseñanzas ya se vienen platicando días atrás. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Y hoy toca el tema número 4, que tiene como título arrepentimiento o remordimiento. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? ¿Realmente nos arrepentimos de todo corazón o solamente hay remordimiento? Porque nos podemos confundir. A veces creemos que porque ya nos descubrieron en nuestra falta, entonces ahora ya me arrepentí, ahora sí decimos perdóname. Pero ¿qué pasa? Lo agarras en la falta, como dicen por ahí, lo cachas en la maroma, ¿verdad? Sigue cometiendo los mismos errores y sigue pidiendo otra vez perdón. ¿Eso qué es? Remordimiento. Ni siquiera hubo un genuino arrepentimiento. Y para nosotros, de acuerdo a esta enseñanza que vamos a tomar de parte del Señor, de su palabra, es importante que seamos sinceros. ¿Sí? Así que por favor presten mucha atención. Los niños igual, ¿verdad? Les suplicamos a los niños que conserven la calma. Muy pronto ellos también ya estarán tomando sus estudios. Así que vamos a orar para poner esta reunión en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde, en esta mañana, por tu palabra, por lo que vas a hablar a nuestras vidas. Y es importante, Señor, que nosotros como iglesia aprendamos lo que es el arrepentimiento. Hoy ponemos en tus manos esta reunión y que tú seas quien nos guíe para poder dar una enseñanza, Señor, que cambie y transformes vidas por medio de tu Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Al estudiar esta serie, Arrepentíos y creer en el Evangelio, nos está enseñando que el arrepentimiento es un requisito muy importante para llegar a tener una verdadera conversión a Cristo. Ahora, no existen formas o métodos para proceder al arrepentimiento y hermanos, solo podemos proceder al arrepentimiento y es por medio de Jesucristo, siendo Él el único camino, y tú y yo, el tiempo que llevamos ya de conocer de Jesús, ya deberíamos de tener ese entendimiento. Así que por favor, acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Te repito, esta serie es para los miembros de la iglesia. Se ha diluido tanto el mensaje de la predicación de Jesucristo, ante todo, se ha diluido tanto haciendo uso del nombre de Jesucristo. Pero realmente nosotros debemos de entender y debemos de tener ese entendimiento
primeramente de quién es Cristo. ¿Todos tenemos el entendimiento de quién es Cristo? Sí, ¿no? Todos. Aquí está Liliana. Liliana es su segundo domingo. Ella va comenzando, ¿verdad, Liliana? Levanta la mano para que te conozcan. Ella es su segundo domingo. Nos compartía. Su mamá tiene tiempo ya asistiendo a la iglesia y ella le dijo a su mamá, ni creas que yo entre a un lugar como ese. ¿Sí, señora Gloria? ¿Qué le dijo? Ni loca entro a ese lugar. Ya se volvió loca, ya está aquí. ¿Sí? Y hoy domingo hubo una actividad en un cerro aquí cerca y Liliana me dijo, yo no voy a ir porque para mí es más importante estar en la iglesia. Tiene un domingo y ahora resulta que para ella es más importante estar en este lugar. Sí que estás loca, Liliana, ¿verdad? Debemos estar locos por Cristo. Amén. Estamos bien locos. Por eso estamos aquí. Así que bueno, gloria a Dios por su vida. Oremos por Liliana para que no se nos vaya al mundo, ¿verdad? Que siga permaneciendo en Cristo. Así que, primer libro de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué texto tan impresionante. Estamos en el verdadero, porque Cristo es el verdadero. Y tenemos el entendimiento, tú y yo, de que estamos en el camino, y ese camino es Cristo. Así que, hermanos, ese entendimiento ha llegado a nosotros porque se nos ha dado a conocer el verdadero. Por eso es tan importante, ¿verdad? Como lo comentaba hace un rato el hermano, es importante conocer al que es verdadero y predicar al que es verdadero. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando nosotros predicamos al verdadero, al Dios verdadero, ¿verdad? Podemos ver y notar que nuestra vida puede ser transformada y cambiada siempre y cuando nosotros procedamos al arrepentimiento. Ahora, ¿cómo podremos saber que el Hijo de Dios ha venido? Teniendo comunión con Cristo. Esta comunión con Cristo tiene que ser todos los días. Tenemos que conocerlo y solamente será posible experimentando el nuevo nacimiento. Eso lo puedes ver en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y la palabra que utiliza Juan para conocer tiene como nombre ginosco y habla del conocimiento por experiencia y solo será posible a través de conocer más a Jesús. Lo que Cristo hizo en nosotros nos da el entendimiento, pero también la oportunidad de tener comunión con Él. Amén. Hermanos, somos privilegiados de que estamos en el verdadero que es Cristo, pero también es para tener comunión con Él. Y vamos a primer libro de Juan, nuevamente, a un capítulo atrás, 2 capítulos, capítulo 1, verso 3. Estoy citando estos versos para que tengamos el entendimiento y tengamos la comunión con Cristo y de esa manera, ¿verdad? Será posible de que tú y yo entendamos en realidad qué es el arrepentimiento. Primer libro de Juan 1, verso 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué está diciendo Juan? Que lo que él ya vio y lo que él ya escuchó, ahora lo está anunciando. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces tú y yo tenemos primeramente el entendimiento y después tenemos esa comunión con su Hijo Jesucristo. Y tener el entendimiento de Dios no en ninguna manera nos lo podemos atribuir a nosotros. ¿Queda claro? Hermanos, el que tú y yo hayamos tenido ese entendimiento de Dios
o del Hijo no se puede atribuir a ninguno de nosotros. Primeramente, si Dios no se hubiese revelado a nosotros, nunca lo hubiéramos conocido. Y todo fue en su tiempo. A muchos de nosotros nos hubiese gustado de conocer a Jesús cuando éramos niños. Yo lo he dicho una y otra vez en esta iglesia. A los 38 años conocí de Jesús. Pero no fue demasiado tarde, fue en el tiempo que así Dios lo dispuso. Por lo tanto, le conocemos a Jesús y le seguiremos conociendo. Dios se ha revelado a nosotros por medio del verdadero, que es su Hijo. Hermanos, Jesús es el centro de todo. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesús tiene que ser el centro de nuestra familia. Y Jesús tiene que ser el centro de cada uno de nosotros, si en verdad y en realidad queremos estar con Él. Con Dios, con Jesús, no se está a medias. Porque Él no hizo las cosas a medias. Jesús hizo su sacrificio en la cruz de manera completa. Así que cada uno de nosotros lo debemos de hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos una fe real. Debemos de tener una fe real. Confiar en un Jesús real. No en un Jesús inventado. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Jesús, teníamos un Cristo ahí clavado en la pared. Ese es un Cristo de mentiras. El Cristo que tú y yo debemos de tener es un Cristo que fue a la cruz y fue molido por nuestros pecados. Amén. Cristo fue molido por nuestros pecados. El Cristo que mucha gente tiene en la pared ahí como adorno, como amuleto, no representa nada. Ese es un Cristo falso. El Cristo es aquel que murió por nosotros, nos perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Y ahora somos merecedores de la vida eterna. Isaías 53:5, por favor. En este texto vamos a ver, en solo este verso podemos ver el Cristo verdadero, al Dios verdadero, al que hemos tenido entendimiento, pero también por el que tenemos el conocimiento. Isaías 53:5, la última parte que dice, y fue molido por nuestros pecados. Tú y yo, antes de conocer de Cristo, estábamos muertos y hundidos en nuestros pecados. Imagínate un Cristo, imagínate que diseñaran a un Cristo molido en la cruz. ¿Cómo lo pondrían? Es mejor poner a uno bonito, ¿verdad? Para que se vea atractivo y la gente lo pueda comprar. Ese es un Cristo falso. Nosotros fuimos perdonados por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Ahora, si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Es muy importante que tú y yo analicemos qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, en qué estamos pecando. Nos tenemos que arrepentir para tener una verdadera conversión a Cristo. Y nos hemos confundido. Hemos creído que con solo ponernos triste ya es el arrepentimiento. Y si no hay un arrepentimiento verdadero, el remordimiento junto con la tristeza será tu fiel compañero. Así que dejémonos de estar lamentando. Tenemos que arrepentirnos y esto lo tenemos que hacer de manera verdadera. El arrepentimiento debe traer un cambio de mentalidad. La tristeza por sí sola no cumple ningún cambio. ¿Recuerdan cuando Pedro traicionó a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Se arrepintió. ¿Recuerdan cuando Judas vendió a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? En lugar de pedir perdón, llegó el remordimiento, fue y se suicidó. Ustedes recuerdan cuando Adán y Eva en el paraíso, Dios les puso límites. ¿Qué fue lo que hicieron? Desobedecieron. ¿Y qué fue lo que hizo Adán delante del Padre, delante de Dios? La mujer que tú me diste. ¿Qué fue lo que hizo Eva? La serpiente me engañó. ¿Qué fue lo que hicieron? Se justificaron, pero nunca se arrepintieron. Hermanos,
Tú y yo debemos de dejar de justificarnos. Tenemos que llegar a un arrepentimiento delante del Padre. Arrepentimiento suena como una palabra áspera, pero es muy esencial dentro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús inició su ministerio, la primera palabra que mencionó, ¿cuál fue? Arrepentimiento. No fue la palabra amor, no fue la palabra gracia, no fue la palabra misericordia. Hermanos, jamás podremos nosotros recibir el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios si primeramente no nos arrepentimos. Por lo tanto, esta serie que estaremos llevando durante varias semanas es un tema urgente e indispensable dentro de la iglesia. Cuando Juan el Bautista, recordemos, inició su ministerio, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentíos. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Arrepentíos. Y cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, les dijo a los oyentes, arrepentíos. Hermanos, es una palabra que de continuo vas a estar escuchando en este lugar. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Y después, no pongamos excusas o bien pretextos. Así que hoy domingo, el Señor quiere que tú y yo procedamos a un verdadero arrepentimiento. Claro, nadie te está juzgando, nadie te está cuestionando, nadie te está señalando, en ninguna manera. Lo único que pretende de parte de Dios es que está extendiendo su gracia para que nosotros procedamos a un arrepentimiento delante de Dios. El arrepentimiento solo será posible cuando somos escogidos por Jesús. Antes de que tú y yo fuéramos escogidos por Jesús, ¿no sabíamos que nos teníamos que arrepentir? ¿O sí? No sabíamos. Nuestra vida, nuestro pecado nos causaba diversión. Andábamos en bares, en cantinas, en antros, andábamos en el mundo, nos causaba diversión y nos entretenía, ¿verdad? Nos gustaba andar en esos lugares, hasta que conocimos de Jesús, hasta cuando Jesús, por su gracia, su misericordia, nos tomó como sus hijos, fue cuando realmente aprendimos lo que es el arrepentimiento. Algunos de aquí moralmente nos considerábamos buenos. Decíamos, yo soy bueno, yo no me meto con nadie, yo no hablo de nadie, yo me voy a mi trabajo, hago mi función, regreso a mi casa, de mi casa no salgo, y así me la llevaba yo consecutivamente. Era lo que yo le decía a mi esposa, le digo, yo no me meto con nadie, yo no tengo pecados, yo no me equivoco, era lo que yo le decía. Pero delante de Dios, que es 3 veces santo, ahí es donde realmente podemos nosotros expresar nuestro pecado. Y acompáñame por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. ¿Para qué? Para que tú y yo entendamos que el conocer de Jesús en ninguna manera es mérito de nosotros. El conocer a Jesús viene de Él. El estar tú aquí, te repito, fue por pura gracia y por pura misericordia. Juan capítulo 15, verso 16. ¿Qué nos dice Jesús? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Aquí viene una promesa. A muchos de nosotros nos gustan las promesas, pero no nos gusta obedecer. Dice la última parte, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él nos los dé. Amén. Entonces, tú y yo fuimos escogidos por Jesús. ¿Pero por qué fuimos escogidos por Jesús? Aquí lo dice, para que vayamos y llevemos ¿qué? Llevemos fruto. O sea, nosotros tenemos que llevar fruto. Amén. O sea, no entiendas que vas a tener que ir a vender naranjas, no se refiere a eso. Nosotros tenemos que llevar fruto porque Cristo ya nos escogió. Y luego dice, y vuestro fruto permanezca. Entonces, o sea, quiero que pongamos atención. Jesús ya nos escogió. Al momento de que Jesús nos escoge y con el hecho de saber quién es Jesús, nosotros tenemos que arrepentirnos.
Amén. Ya te escogió Jesús, ahora arrepiéntete. Ahora, ya te arrepentiste. Y luego que dice Jesús, para que lleves fruto. ¿Y qué más dice Jesús? Para que el fruto permanezca. Y viene la promesa, para que todo lo que pidieras al Padre, Él te lo dé. ¿Es difícil? Quizá arrepentirnos en muchos de nosotros, sí, porque todavía nos gustan las cosas del mundo. Y quizá para nosotros nos cuesta trabajo arrepentirnos, porque tenemos en poco el sacrificio de Cristo en esa cruz. Así que debemos de llevar fruto. Amén. Miren, hemos creído, quizá muchos de nosotros hemos creído que por el simple hecho de que vienes a la iglesia, ya te escogió Dios. Y no siempre va a ser así. ¿Recuerdan cuando Jesús escogió a Judas? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Estuvo con Jesús. Al final, su fin no fue muy agradable. Así nosotros podemos estar caminando, podemos estar en la iglesia, pero no llegar al arrepentimiento. Hermanos, tenemos que llevar fruto y el fruto tiene que permanecer. Si no, el estar aquí va a ser en vano. Como lo decíamos y siempre lo hemos mencionado, aquí ustedes no vienen para que nosotros los entretengamos. Aquí todos venimos con una finalidad de aprender más de su palabra. Ahora, ¿cómo puedo saber que ya me arrepentí? Es una buena pregunta, ¿no? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo puedo saber que yo ya me arrepentí? Vámonos al 2 de Corintios capítulo 7, verso 10. Entonces, en este texto, Pablo nos explica cómo es que nosotros realmente nos hemos arrepentido. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Y de aquí es donde viene el título de esta prédica del día de hoy. Arrepentimiento o remordimiento. ¿Ya lo tienes? Dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Muy bien. Lo que Pablo está diciendo, que la clase de tristeza que Dios desea es que nos alejemos del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza porque ya hubo arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, su destino es la muerte espiritual. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo en esta carta? Que cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, reconocemos que Cristo fue molido por nuestros pecados y lo aceptamos como nuestro único Dios verdadero, teniendo entendimiento y comunión con Él. Cuando nosotros somos tentados, cuando nosotros pecamos, lo que tenemos que sentir nosotros es tristeza. Es tristeza. Si tú has pecado o si hemos pecado durante toda esta semana y sientes tristeza de lo que hiciste y te duele y en ese momento reconociste y le dijiste al Señor, Señor, perdóname, Padre, por lo que hice. Si en ese momento tú te sientes mal o te sentiste mal por haber pecado delante de Dios y te dolió pecar delante de Dios, eso es arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando una y otra vez vuelves a pecar, vuelves a pecar, vuelves a pecar y en ti no hay un arrepentimiento? Lo que Pablo está diciendo, que lo que hubo o lo que realmente hay en este tipo de personas es una muerte espiritual. Y una muerte espiritual es algo terrible. ¿Por qué? Porque hay un vacío.
Y luego te preguntas, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no salgo adelante? Estamos muertos espiritualmente. Porque realmente no nos hemos arrepentido como Él, realmente como lo debemos de hacer. Una muerte espiritual no tiene vida. Alguien que está muerto espiritual no tiene vida, no tiene comunión con Dios, está totalmente alejado de Dios. Es importante que si tú has pecado y no te da tristeza ofender a Dios, es importante que lo consideres o lo consideremos. Cuando nosotros procedemos al arrepentimiento, no significa que somos salvos. No exactamente, el arrepentimiento no es la base de nuestra salvación, porque hay gente que se alcoholizaba mucho y destruyó la familia y dijo, ya me arrepentí. Con solo arrepentirse y dejar de tomar no le trae la salvación. Lo que le trae la salvación viene del arrepentimiento y de creer en el Evangelio. La tristeza en sí misma no produce nada más que malos sentimientos, pero la tristeza que es según Dios, esa produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios no puede ser medida por los sentimientos o las lágrimas o por lo que sentimos. ¿Cuánta tristeza debes de tener para decir que te arrepentiste? No se mide. ¿Y cuál es el propósito de esa tristeza por el pecado? Es el temor a Dios. Así que tú y yo, a partir de que procedemos al arrepentimiento de todo lo que tú y yo hicimos y de todo lo que ofendimos a Dios, debemos de retomar ese temor a Dios y caminar en temor delante de Él. La persona que se arrepiente verdaderamente siente esta tristeza por haber pecado contra Dios y no fue porque fue descubierto de su pecado. ¿Se acuerdan ustedes de David? De lo que hizo con Betsabé. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles fueron las consecuencias de su vida? Él creyó que ya se había olvidado, él creyó que había pasado todo. ¿Y quién llegó y le confrontó con su pecado? Natán. Natán llegó con David, lo confronta con su pecado y en ese momento él sintió tristeza. ¿Por qué no la sintió antes? Es como esto. Cuando la gente, hemos dicho varias veces, cuando una persona, un hombre, piensa adulterar con una mujer y consuma el adulterio, era porque ya lo traía en la mente, ya lo traía en la cabeza. ¿Sí? Tiene relación con esta persona, comete pecado. Al momento de que comete pecado, lógicamente lo disfrutó, pero sigue pecando, sigue cometiendo pecado. En él no hay ninguna culpa, no hay ningún remordimiento. Pero ¿qué es lo que sucede cuando fue descubierto? ¿Sí? Le pide perdón a todo mundo. Pero mientras no haya sido descubierto, pregunta, ¿sintió el arrepentimiento? Claro que no. Hermanos, es por eso que tú y yo debemos de analizar y meditar si realmente nos hemos arrepentido delante de Dios. Ahora, la tristeza no te limpia de tu pecado. Lo que realmente nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesús en la cruz. Yo recuerdo hace tiempo fuimos a un retiro, a un encuentro espiritual, ¿verdad? Y ahí pusieron una cruz y anotamos nuestros pecados, fuimos y los clavamos en la cruz. O en otros lugares anota sus pecados y luego los echan a una fogata. Eso es brujería, hermanos. Eso no tiene nada que ver con el pecado. El único que nos limpia de nuestros pecados es Cristo. Y es por esa muerte que Él sufrió en esa cruz. Ahora, si te arrepientes, pero continúas en tu pecado, pregunta, ¿Dios nos perdonará? ¿Sí, no? ¿Sí, no? O sea, yo ya me arrepentí, pero digo, ay Señor, es que Él me seduce el pecado. ¿Recuerdan el texto cuando dice que si el Señor nos hubiese pagado conforme a nuestras iniquidades, ya fuéramos consumidos? O sea que el amor de Dios es tan grande,
es tan grande, ¿verdad? Que dices, Señor, cuánta misericordia tienes conmigo. Pero ¿qué sucede si nosotros continuamos pecando? ¿Qué dice la Biblia? El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Y seguramente, si esta persona o nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, seguramente seremos enviados al infierno. Por eso es de esta serie. Por eso estamos dando este tipo de estudios. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros analicemos y meditemos si realmente nos hemos arrepentido delante de Dios. Ahora, el arrepentimiento significa volverse para amar a Dios. Amén. O sea, yo ya me arrepentí de mi pecado. Entonces ahora me vuelvo hacia atrás y ahora lo que tengo que hacer es amar a Dios. Cuando tú y yo no lo sabíamos, cuando tú y yo no sabíamos de lo que teníamos que arrepentir para regresar con Dios y amar a Dios, lo que hacíamos era odiar a Dios. ¿Dónde estábamos tú y yo antes de conocer a Dios? Estábamos en el pecado. ¿Qué es lo que hace Dios con el pecado? Dios odia el pecado. ¿Te das cuenta? Después de que tú y yo éramos odiados por el pecado, por Dios, ¿verdad? Ahora tenemos que volver a Dios y amarle y servir a Dios. El servir a Dios, aclaro, no es en la iglesia, es en tu casa. Si tú realmente amas a Dios, empieza sirviendo en tu casa, empieza sirviendo a los demás. Y al servir a Dios lo tenemos que hacer por agradecimiento y de todo corazón. Hechos 17:30. Este texto lo hemos tocado varias semanas. La semana pasada también tocaron este texto. Hermanos, lo que nosotros o lo que Dios quiere de parte de nosotros es que realmente nos arrepientamos delante de Él. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué nos manda? A que se arrepientan. Amén. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? Es un cambio de voluntad, es un cambio de sentimientos, es un cambio de actitud hacia el pecado, pero también un cambio del corazón. Sin cambio no hay arrepentimiento, pues el arrepentimiento significa cambio. Cuando una persona se ha arrepentido, esa persona ya cambió. Cuando una persona se ha arrepentido, esa persona ya cambió su manera de pensar, ya cambió su manera de hablar. ¿Amén? Es cuando realmente se ha arrepentido. Ahora, los que realmente saben cómo hablamos es nuestra familia, son nuestros hijos. Yo puedo pararme aquí como el pastor de la iglesia y aleluya, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga. Pero en casa, hermanos, los que saben cómo hablamos son nuestros hijos. Esa manera de pensar y de hablar tiene que cambiar para poder saber si realmente nos hemos arrepentido. Ahora, ¿qué se necesita para proceder al arrepentimiento? La convicción. La convicción que Cristo fue molido por nuestros pecados. Y ese es el primer paso al arrepentimiento. Y solo será posible cuando escuchemos el consejo de Dios. La convicción de que hemos hecho lo malo se manifiesta en nosotros porque empezamos a creer. Nuestro cambio es inmediato, nuestro fruto es inmediato y empezamos a restituir todo ese daño que tú y yo hicimos. Si no restituyes todo el daño que has hecho, el fruto en nosotros no ha permanecido. Por eso muchas veces nuestras oraciones, las oraciones en la familia no son escuchadas. ¿Por qué? Porque no nos hemos arrepentido. Varón, tu arrepentimiento puede llevar la salvación a tu casa.
Cuando tengas un verdadero arrepentimiento delante de Dios, tu familia, tus hijos, ahora van a confiar más en ti. Te hago una pregunta, ¿en tu casa te han perdido la confianza? Si es así, te tienes que arrepentir delante de Dios. Arrepiéntete. Tú y yo tenemos un oficio. Cada uno de nosotros tenemos una función. Tenemos un trabajo. ¿Cuál es tu función? ¿En qué trabajas? ¿Generas ingresos? Porque tenemos que trabajar. ¿Sí o no? Y donde nosotros estemos trabajando, tenemos que manifestar ese fruto. Amén. Aquí tenemos varias personas que ocupan una función diferente, varias actividades. Unas son muy diferentes de una a la otra, ¿verdad? Quizá aquí haya asistentes, hay trabajadores del campo, hay agricultores, hay médicos, hay gente que son licenciados, hay gente que son ingenieros. Y el trabajo uno del otro es totalmente distinto y diferente. Cada quien tiene una función diferente. Entonces, nosotros, donde estemos trabajando, ahí tenemos que reflejar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Se tiene que notar. O sea, tú no eres cristiano venir a la iglesia. Tú eres cristiano las 24 horas del día, los 365 días del año. Amén. Nadie dice amén. Pero bueno, por fe yo lo creo. Yo lo creo que tú tienes un comportamiento de testimonio delante de la gente. Aquí hay gente con nosotros que está empezando, tendrá apenas un mes con nosotros y ya está siendo blanco de burlas, pero tenemos que soportar, tenemos que salir adelante y tenemos que decirle al mundo que Cristo ya perdonó mis pecados. Así que donde estás tú trabajando, ahí permanece. Por eso Dios te puso allí. Amén. Por eso Dios, mira, en cualquier grupo que no sea que no sea de la iglesia, en cualquier grupo del mundo, hay gente muy tóxica. Hay gente que avienta indirectas, hay gente que te va a decir cosas, ¿verdad? Y muchos se van por lo fácil. Ya me voy de este lugar porque en este lugar todo el mundo habla, todo el mundo se emborracha, todo el mundo esto, y no sea que yo siga en este lugar, me jalen, y no sea que yo después esté allá. Hermanos, eso no enseña Jesús. Tú y yo, donde estemos laborando, donde estemos trabajando, tenemos que manifestar ese fruto. Por eso el Señor nos puso allí. La gente tiene que ver en nosotros lo que Cristo ha hecho en mí. Y vamos a Mateo 5:14. Mateo 5:14. Así que hermanos, si tú estás en un lugar donde eres el blanco de las burlas, eres el blanco de los ataques, tú permanece. Sigue estando en ese lugar porque Dios te puso allí. ¿Recuerdas el texto bíblico que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? ¿Ustedes creen que para mí es difícil, es fácil, perdón, ustedes creen que para mí es fácil soportar estar en un grupo donde todo el mundo, no todos, pero sí algunos dicen groserías, se burlan unos de otros? No es sencillo estar en un grupo así. Y a ese tipo de personas nosotros le hemos compartido el evangelio. Algunos no quieren, pero lo seguiremos haciendo. Otros ya quieren. ¿Sí? Otros ya están asistiendo en este lugar, venir a escuchar lo que es el mensaje de la predicación.
Pero es lo que te digo, debemos de permanecer para poder glorificar el nombre de Cristo. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y la alumbra a todos los que están en su casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Así que, hermanos, donde tú estés, predica a Cristo. Y si la gente totalmente te hace burla y todo lo demás, simplemente que noten en ti que Cristo ya te perdonó y que ellos necesitan el perdón de Cristo. Así que, de todas estas funciones que tú y yo tenemos, hay algunas más difíciles. No es lo mismo un médico, ¿verdad? Un cirujano, que únicamente su herramienta es un bisturí y todos los accesorios que tiene un médico. ¿Sí? O como Juanito, que trabaja manejando un camión, una grúa. Yo recuerdo cuando estaba recién casado, andaba buscando trabajo. Y un primo me invitó, dice, vente, te invito a que trabajes conmigo. Y era andar de pintor. Y me dijo la persona, me dice, me vas a pintar toda la parte de arriba. Y lo primero que yo me pregunté, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Dije, no soy el hombre araña, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Te subes a ese andamio, a esas tablas y pintas. Nada más de ver la altura, ahí nos vemos. Y hay gente que sube arriba y están como si estuvieran a 5 milímetros del piso. Yo dije, yo para ser pintor de alturas, yo no. Pero hay oficios más complicados o más delicados. Y vamos a ver una historia, ¿verdad? Vamos a ver una historia para que tú y yo podamos entender. Hechos capítulo 16, verso 27. Mientras lo buscas, el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 27. Aquí esta historia habla de dos hombres, Pablo y Silas. Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron azotados con vara, muy azotados con vara, Pablo y Silas. Y fueron encarcelados porque una adivina, una mujer que practicaba la adivinación, esta mujer tenía sus amos que la mandaban, tenía un espíritu de adivinación. Entonces Pablo lo que hace es sacarle ese demonio de adivinación, ¿verdad? Así que si a ti algún día te invitan y vamos a ver a la bruja de acá, no digo el pueblo vecino, pero ya algunos ya lo entendieron. Entonces, hermano, eso no es de Dios. Y Pablo le libera este espíritu de adivinación a esta mujer. Entonces los amos de esta mujer se enojan, acusan, ¿verdad? Acusan a Pablo y a Silas, los acusan por haberles tirado su negocio. De la manera no más correcta, los acusan y a estos hombres los meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, Hechos 16, 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos empezaron a cantar himnos. Y al momento de que empiezan a cantar himnos, la cárcel sufre un gran terremoto, las puertas se abren. De hecho, ellos estaban encadenados con cepos y se abrieron las cadenas, igualmente la cárcel. ¿Y qué fue lo que pasó con el carcelero? Le dio miedo, se espantó.
Y de acuerdo a la ley, en aquel tiempo, cuando un carcelero dejaba escapar o se le escapaban ciertos presos, él tenía que pagar con su vida. Es por eso que el carcelero quiere tomar esa decisión de tomar la espada y matarse. Pero ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo sabía perfectamente lo que iba a pasar y lo que hizo Pablo fue detener a este carcelero. Detente, no te mates, aquí estamos, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Pablo fue cuidar la integridad de este carcelero. Y vamos al verso 29. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Verso 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Es una gran pregunta, ¿no? Porque algo pasó en la vida de este carcelero. Algo sucedió, algo vio. Pero en un principio, lo que pudo escuchar el carcelero de Pablo y de Silas era que cómo cantaban a Dios, cómo cantaban himnos. Y seguramente el propósito de Dios de que estuviera Silas y Pablo en esa cárcel era para la conversión del carcelero. Este trabajo del carcelero seguramente es uno de los trabajos más complicados, más difíciles, sobre todo porque te rodeas o se rodean de gente, no son santos, ¿verdad? Por eso están ahí. Y quizá de gente que se dedica, híjoles, a todas las actividades habidas y por haber, todas las malas actividades. Algo que yo admiro y mis respetos es para la gente que trabaja en hospitales, para gente que son doctores, para gente que son enfermeros. Yo de verdad, sí, me da tristeza ver gente enferma, pero estar en un lugar de ahí a mí me deprime. O sea, no, yo nunca he estado un día completo en un hospital, gracias a Dios. Bueno, pero gracias a Dios por la vida de los hermanos, ¿verdad? Porque aquí hay hermanos que trabajan, tienen esa función. Pero digo, caray, o sea, yo no, me pongo triste, me deprimo rápidamente estar en un lugar de esos. Imagínate un carcelero, estar en un lugar como ese, escuchando cada historia, cada suceso, cada atrocidad. No ha de ser fácil, pero Dios tuvo misericordia de él. Y es por eso, de esta historia, verso 30, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo y Silas no le dijeron: repite conmigo esta oración. ¿O sí le dijeron? No. O le dijeron Pablo y Silas: congrégate en mi iglesia. Tampoco. Escucha la maratónica y haz un pacto con Dios. Pasa por debajo de ese lienzo. Yo soy tu pastor y me tienes que obedecer. Mire, no me estoy jactando. Es lo que está pasando actualmente en muchos lugares. Hechos 16:31, el siguiente verso. Ellos dijeron, ¿qué fue lo que le dijeron al carcelero? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué era lo que le estaban diciendo? Tú eres el primero que debes de llevar ese mensaje. Verso 32. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿De qué fue lo que le hablaron Pablo y Silas? De la palabra del Señor. Amén. No fue la visión de la iglesia, tampoco fue la declaración de fe de la iglesia, tampoco le hablaron de su profeta y tampoco le dijeron que tenía que ir a un retiro de 2 o 3 días. No, hermanos, ¿de qué le hablaron? De la palabra del Señor. Hay otro caso, Hechos 18:34. Vámonos unos versos atrás. En tu casa vas a leer toda la historia de Felipe y el eunuco. Pero Felipe fue guiado por el Espíritu Santo para tener un encuentro con el eunuco. El eunuco
iba leyendo al profeta Isaías y él no entendía. Y Felipe, siendo obediente a Dios, recuerdan cuando Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Felipe escuchó, fue guiado por el Espíritu Santo y fue llevado hacia donde iba el eunuco. Y el Hechos 18:34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿te das cuenta que era un ruego? ¿De quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué le anunció Felipe? El evangelio de Jesús. Hechos 8:34, ¿no es esa? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús. Ya lo hemos aprendido. ¿Cuál es el evangelio de Jesús? La vida, la muerte y la resurrección. Entonces, tú como creyente en Cristo, ¿qué tenemos que anunciar? El evangelio de Jesús. ¿Qué es lo que le tenemos que enseñar a la gente? La vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. No les hables de que el mundo ya se va a acabar, que son los últimos tiempos y cosas raras que por ahí andan diciendo. Hermanos, si no entendemos nosotros qué es el evangelio y si nosotros no procedemos al arrepentimiento, seguramente si el mundo se acabara hoy mismo, seguramente nuestro destino no será con Cristo. Así que tenemos que predicar el evangelio. Hechos 16:33. Volvamos otra vez a la vida de este carcelero. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de este carcelero cuando se le predicó la palabra? De hecho, se le predicó la palabra, pero también entendió el evangelio, ¿verdad? Porque quizá a muchos se nos ha predicado el evangelio, pero no lo hemos entendido. Y es una pena. Así que debemos de entender el evangelio. Hechos 16:33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué fue lo que hizo el carcelero después de que le presentaron el evangelio de Jesús? Les lavó las heridas. Primero los azotó, primero los golpeó con vara. ¿Qué hizo? Se arrepintió. Hermanos, algo tenemos que hacer tú y yo para poder arrepentirnos delante de Dios. Hechos 16:34, el siguiente verso, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó toda su casa de haber creído a Dios. Así que en ti y en mí, después de que creímos en Dios, nuestra casa debe de haber alegría, debe de haber fiesta, debe de haber gozo. En nuestra casa no debe de haber tristeza, desánimo, pobreza de espíritu. Hermanos, somos tú y yo privilegiados de que el Señor nos haya escogido. Hermano, ahí donde estás tú sentado, tómate un tiempo para que en este momento, tomémonos un tiempo para que en este momento tú y yo nos arrepientamos delante de Dios. Ahí sentadito. Nos falta mucho por hacer. Nos hace falta mucho por hacer por nuestra familia. Amén. Miren, cuando nosotros procedamos al arrepentimiento y que lo hagamos verdaderamente, sobre todo los esposos, ahora lavemos las heridas de nuestra esposa, de nuestro esposo y de nuestros hijos. ¿Qué fue lo que hizo el carcelero? ¿Cómo está la sociedad ahorita? Está muy mal. Lo hemos dicho, y esto va de mal en peor. Pero nosotros que ya fuimos escogidos de parte de Jesús, podemos darle un giro total a nuestra vida. Hermanos, el carcelero, de acuerdo a la historia, demostró su arrepentimiento
Enseguida se bautizó con todos los suyos. El carcelero, y junto con su familia, no vio motivo para retrasar su bautizo. Algo vieron en la vida de este carcelero. Su familia algo vio, algo notó, algo distinto, algo diferente, que fue lo que hizo que su casa estuviera llena de alegría. Este hombre fue llevado de un miedo suicida a un gozo abundante en tan solo unas horas. Hubo alegría en su casa. Hermanos, quienes verdaderamente se arrepienten, sienten tristeza por haber pecado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para de manera continua estar arrepintiéndonos delante de Dios? Debemos de confesar. Proverbios 28:13. Hermanos, no retrases la bendición. No retrases la bendición que Dios tiene para tu familia. Procedamos al arrepentimiento. Proverbios 28:13. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienes? Amén. El que encubre sus pecados, ¿qué dice? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermanos, ¿quieres prosperar? ¿Quieres que Dios te prospere? Arrepiéntete delante de Dios. Santiago 5:16. Hermanos, tenemos que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, nos impide ser honestos con Dios. Ponemos excusas, justificaciones, secretos, mentiras, evadiendo responsabilidades. El que encubre sus pecados es un orgulloso, lleno de pecado, finge ante Dios y los demás, dice que está muy bien, que no tiene necesidad de confesar su pecado, siempre buscará engañar. ¿Ya tiene Santiago 5:16? Nos dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos al primer libro de Juan, primera carta de Juan 1:9. Hermanos, es por eso que nos tenemos que arrepentir, porque Él es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, lo que más debemos de hacer nosotros en este momento, ahorita, es arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos reconcilia con Dios por medio de Cristo. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Quien se ha arrepentido verdaderamente deja el pecado. Los que realmente se arrepienten de corazón no solamente confiesan su pecado, sino que también los deja. Romanos 6:2. Tenemos que morir, hermanos, tenemos que morir al pecado para tener un acercamiento más íntimo con Dios, una cercanía con Dios. Y lo que Pablo está escribiendo en Romanos 6:2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo concluye ese verso? ¿Cómo viviremos aún en él? Yo te hago una pregunta, ¿tú ya moriste al pecado? Porque ya te arrepentiste o no. Por eso tomamos un tiempo hace rato. O sea, no crean que arrepentirse se trata de hacer grandes... No, simplemente, Señor, sé propicio a mi pecador. Es lo que hacemos. ¿Ya nos arrepentimos? Entonces, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que está diciendo Pablo, deshazte de esa forma
de pensar. ¿Cómo resucitar algo que ya está muerto, que ya murió en nosotros? No se puede. Y si nosotros hemos muerto al pecado, ya no debemos de vivir en él. Pero muchos se preguntan, se va a la iglesia, él o ella, ¿por qué no cambia su manera de pensar? ¿Sí te han dicho? Pero si va a la iglesia, pero si se ve re bonito cantando, re bonita cantando, ¿por qué no cambia su manera de pensar? Efesios 4:18. Hermanos, es importante que tú y yo entendamos todo esto. Porque si nosotros no nos arrepentimos de todo corazón, nos podemos extraviar y nos podemos perder. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué sucede esto? Porque la persona cuando viene a la iglesia escucha, canta y no cambia. Tiene la mente llena de oscuridad. Están extraviados de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Dios. Romanos 2:4. Hermanos, la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. ¿Sí sabías que tú y yo procedemos al arrepentimiento solamente, ya lo mencioné en la parte anterior, solo fue porque Cristo nos escogió? Hermanos, el hecho de que Cristo nos haya escogido, nos haya tomado, es cuando tú y yo realmente aprendimos lo que es el arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, lo que está diciendo este texto bíblico, que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, nos llevó al arrepentimiento. Amén. O sea, el arrepentimiento ni siquiera fue por méritos propios. El arrepentimiento provino cuando vimos que Jesús murió en la cruz, molido por nuestros pecados. Fue la bondad de Dios que envió a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Fue la bondad de Dios la que cuidó nuestra propia vida. Fue por su gracia que entregamos nuestro corazón a Él. Solo la bondad de Dios nos pudo guiar al arrepentimiento. Amén. Ponte de pie, por favor. Hechos 2:38. El arrepentimiento, hermanos, es un mandato de Dios. ¿Qué entiendes por un mandato de Dios? Es una orden. El arrepentimiento es una orden de Dios. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí lo acaba de decir este texto. Hechos 2:38, nos tenemos que arrepentir para perdón de los pecados. Por último, Hebreos 6:4. Hermano, hermana, es importante que tú y yo no hagamos vana la cruz de Cristo.
hay un castigo terrible para aquel que aún escuchando el Evangelio no ha procedido al arrepentimiento. ¿Sí sabías o no lo sabías? Abusamos de la gracia muchas de las veces. Abusamos de ese amor tan grande que Dios tiene o que Dios tuvo para nosotros. Hebreos 6:4. Porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados, está hablando en tiempo pasado, fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron, te repito, están hablando en tiempo pasado, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. ¿Qué es lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos? Nos advierte que es peligroso jugar con la gracia de Dios. Es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse a los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Este tipo de personas saborearon la bondad de la palabra de Dios y se alejaron de Dios. Nosotros estamos en el tiempo donde realmente nos tenemos que arrepentir. No lo tomemos como un juego, tampoco lo tomemos como un pasatiempo, mucho menos como algo que no tiene sentido. Tiene que ser todo lo contrario. Nosotros nos tenemos que arrepentir. Porque si no, hermanos, después va a ser imposible. Porque lo que acabamos de leer está hablando en tiempo pasado. Quiere decir que fue imposible que se arrepintieran. Si tú y yo no nos arrepentimos de todo corazón delante de Dios y seguimos actuando y seguimos haciendo nuestras maldades y seguimos practicando el pecado y no consideramos a Dios como aquel que ya nos perdonó, podemos terminar perdiéndonos. ¿Qué no dice un texto en la Biblia que más valiese que no me hubieses conocido? O sea, tú entiendes, o sea, tú puedes comprender que una persona que conoce de Cristo, que conoce de la palabra, sigue cometiendo las mismas fechorías, sigue cometiendo los mismos pecados. ¿Tú puedes entender eso? ¿Lo puedes entender? ¿Verdad que no lo puedes entender? O sea, ¿cómo es posible, hermanos? Este texto de Hebreos, les voy a ser honesto, este texto en un principio pensé leerlo al principio, pero primeramente Dios nos permitió dar todo lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Y que dejemos de vivir en el remordimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos qué es el remordimiento, ya lo vimos, puede haber una muerte espiritual en nuestras vidas. Pero ¿sabes cuál es lo peor todavía? Que nos llevamos entre los pies a nuestra familia. Hermanos, hoy es el día, hoy es el tiempo de que si tú y yo no nos hemos arrepentido delante de Dios, hagámoslo. Ya lo leímos, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Aquí nadie te está condenando, aquí nadie te está juzgando. Lo que está haciendo el Señor es extender la misericordia y su gracia para que tú y yo dejemos de pecar. Tú y yo debemos de saber de qué manera estamos ofendiendo a Dios, de qué manera le estamos faltando a Dios. Alejémonos del pecado, dejemos nuestra vieja manera de vivir, acerquémonos a Cristo. Él nos está esperando con todo su amor y toda su misericordia para que tú y yo tengamos conocimiento de Él, entendimiento de Él, comunión con Él. ¿Qué más quieres? Lo único que tenemos que hacer tú y yo es creer. Así como le dijo Pablo al carcelero y Silas,
¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo. Y solamente creyendo en Él y por Él, porque Él nos escogió, es la manera que tú y yo podemos llegar al arrepentimiento. Hermano, hermana, estás a tiempo. Sé testimonio donde tú trabajas. Por eso Dios te tiene ahí. Predica a Cristo. No huyas pensando que te van a contaminar. Si Cristo ya te limpió, no hay quien te contamine. No tengas miedo de que si estás ahí te vas a ir al mundo, te vas a regresar. Eso es una mentira del diablo, porque tenías que estar ahí para predicar a Cristo y muchos prefieren correr. No busquemos excusas, hagamos las cosas para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, Señor. Tu palabra dice que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y hoy es un día que cada uno de los que estamos aquí nos tenemos que arrepentir. Señor, gracias por tu bondad y por tu gracia, Señor, por tu misericordia, por todo aquello, Señor, que tú has hecho por nosotros. Señor, perdónanos, Señor, de todos nuestros pecados y hoy nos arrepentimos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque sabemos que somos pecadores y sabemos que te hemos fallado, Señor. Pero hoy quiero pedirte perdón, Señor, y que nos siga fortaleciendo para caminar en este camino, Señor. Para seguir creyendo en ti, para seguir confiando en ti, Señor. Y para eso me tengo que arrepentir de todos mis pecados, Señor. Gracias, Señor, porque yo merecía la muerte. No solo la muerte espiritual, sino la muerte física por todos los errores y pecados que he cometido, Señor. Así que hoy, Señor, te pedimos perdón, Señor. Y nos arrepentimos. Y hemos creído en el unigénito, el que es verdadero. Hemos creído en tu Hijo Jesucristo, Señor, que nos da la salvación y la vida eterna. Señor, ayúdame, Señor, para vivir esta vida que está llena de maldad, está llena de pecado. Y Señor, y dame las fuerzas para no fallarte, para estar delante de tu presencia. Pero también dame el entendimiento para estar más cerca de ti, conocer más a ti, conocerte más a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe para leer más tu palabra, para conocerla más. Y gracias te damos, Señor, por tanto amor y por tanta paciencia que has tenido para con nosotros. Señor, así como el carcelero le lavó las heridas a Pablo y a Silas, quizá muchos de nosotros, Padre, lo tenemos que hacer con nuestra familia. Quizá muchos de los que estemos aquí le hemos hecho daño a nuestra esposa y a nuestros hijos. Señor, gracias por haberme perdonado. Y Señor, dame la sabiduría y dame el conocimiento y el temor de tu presencia para poder sanar y limpiar las heridas en mi casa, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo lo que estás haciendo en esta enseñanza, en esta serie, que seguiremos compartiendo, arrepentidos y creer en el Evangelio. Muchas gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias te damos, Señor, por todo aquello que estás haciendo en nuestras vidas, por todo aquello que seguirás haciendo. Hermanos, Dios los bendiga.